y todo lo que sea tejido, tampoco vamos a tocar esos temas. Entonces, los órganos abdominales que podemos trasplantar o que se trasplantan son el riñón, el hígado, el páncreas y mucho menos frecuente el intestino delgado. En Chile solamente trasplantamos riñón, hígado, páncreas, que a veces puede ser un trasplante combinado riñón-páncreas o solamente el páncreas. Pero esos son los órganos abdominales. En Chile no se trasplanta intestino, ¿ya? Ahora bien, existen distintos tipos de trasplante, no hablando del órgano, sino hablando de cómo es su compatibilidad con el paciente que va a ser el receptor de ese órgano. Entonces tenemos el autotrasplante o autoinjerto, que es cuando es un trasplante del mismo individuo. Ejemplo de esto, la piel. Un paciente que sufre una quemadura que requiere hacerse un injerto de piel, se le saca piel al mismo de otra parte del cuerpo para cubrir esta. Mucho menos frecuente, pero está descrito, un autotrasplante de un riñón, que es que se saca el riñón porque tiene algún tumor que requiere un tratamiento muy específico, reconstruirlo y todo, entonces se extrae del cuerpo, se le hace la cirugía, se reconstruye y después se vuelven a trasplantar el mismo riñón del paciente, excepcionalmente raro, pero está descrito. Luego tenemos el isotrasplante o isoinjerto, que si bien no es el mismo individuo, son individuos genéticamente idénticos. La mayor ejemplo de esto son los gemelos monocigotos. En este caso, en estos pacientes, como son genéticamente idénticos, prácticamente no existe rechazo. Y en el trasplante anterior, que era el mismo paciente, no debería porque es el mismo paciente. Luego tenemos el alotrasplante o aloinjerto, que es cuando son individuos diferentes genéticamente hablando, pero de la misma especie. Entiéndase, el trasplante de riñón de una persona a otra, el trasplante de hígado, el trasplante de páncreas, y en esto sí existe riesgo de rechazo inmunológico. ¿Por qué? Porque son individuos, si bien de la misma especie, son genéticamente distintos y el sistema inmune puede reconocer este órgano como algo ajeno al cuerpo y atacarlo. Y luego tenemos los xenotrasplantes o los xenoinjertos, que es cuando son de especies diferentes. Generalmente, cuando es un órgano de un porcino o de un bovino al humano. El rechazo obviamente es extremadamente alto, el rechazo inmunológico, porque son especies distintas. Ahora bien, también podemos clasificar el tipo de trasplante según el lugar donde colocamos el órgano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar el órgano enfermo y colocar el órgano que vamos a trasplantar sano en el mismo sitio y lugar anatómico del que sacamos, o podemos hacerlo en un lugar totalmente distinto al lugar anatómico. Y esto lo que nos habla es de trasplante ortotópico, cuando se ocupa la misma localización anatómica del órgano original. El ejemplo clásico de esto es el trasplante hepático, que en estos casos tenemos que hacer una cirugía de sacarle el hígado enfermo y en el mismo lugar donde estaba se coloca el hígado a trasplantar. Versus el trasplante heterotópico, que se usa una localización diferente al original. Y el ejemplo clásico de este es el trasplante de riñón. El trasplante de riñón generalmente no. En la imagen que tienen es una imagen representativa, pero no quiere decir que uno saque un riñón y se lo ponga en el sitio donde va el riñón. Eso no se hace. El riñón siempre se trasplanta en la fosa ilíaca derecha o izquierda. Generalmente, inicialmente en la derecha. Ya. Bueno, el trasplante renal, como su nombre lo dice, es que tenemos que trasplantar el riñón. ¿Por qué? Porque el paciente sufre de una insuficiencia renal crónica terminal. Ahora bien, hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando tenemos un órgano que no funciona y este órgano puede sustituirse su función a través de algún tipo de terapia, eso nos da, digamos que mucho más tiempo y libertad, o incluso no sería una necesidad real tener que trasplantarlo. ¿Por qué? Porque hay otra forma de hacer la función de ese órgano.
Por ejemplo, en los pacientes que sufren de enfermedad renal crónica está la diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, pero hay una alternativa a la función del riñón desde el punto de vista de depurar el organismo. A diferencia del hígado, que el hígado no hay una forma de hacer exógenamente las funciones que tiene. Desde ese punto de vista, un paciente que requiere un hígado es mucho más grave que un paciente que requiere un riñón, ¿ya? Obviamente, si un paciente tú lo tienes sometido a dializarse y lo trasplantas y ya no requiere dializarse, eso obviamente le mejora la supervivencia, la calidad de vida y lo hace ser independiente de la diálisis. ¿Por qué? Porque tú tienes pacientes que le haces hemodiálisis, o sea, que le dializan la sangre, son pacientes que tienen que ir 2 o 3 veces por semana el resto de su vida a dializarse. Versus el paciente que tiene diálisis peritoneal, que es a través del peritoneo con una infusión de un líquido especial, que ese paciente tiene que dializarse todos los días. Entonces es un paciente que obviamente no puede viajar, no puede alejarse de su centro de diálisis, está muy limitado y obviamente eh, eso lo restringe mucho. Versus un paciente que trasplantamos que puede hacer una vida prácticamente normal posterior al trasplante. Bueno, a diferencia del riñón, que el riñón se trasplanta es cuando no funciona el riñón por insuficiencia renal, indistintamente de la causa, el hígado tiene otra serie de indicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática, tumores o cánceres hepáticos o incluso enfermedades metabólicas seleccionadas. Y lo más importante a destacar de esto es que la insuficiencia hepática es la única alternativa para que el paciente se le pueda salvar la vida cuando ya es un estadio grave o terminal, porque no hay terapia sustitutiva a diferencia del riñón. ¿Es necesario que coloquemos un hígado completo cuando trasplantamos? No, el hígado tiene una sorprendente capacidad regenerativa y podemos colocar medio hígado o un cuarto de hígado y ese con el paso del tiempo va a crecer y va a hacer totalmente la función que hace un hígado completamente sano, o sea, un hígado completamente en tamaño. Por eso, el trasplante hepático puede ser el órgano completo, que es cuando obviamente es de un donante fallecido, un segmento de hígado o un slit liver, que es cuando ese trasplante se divide para muchos donantes. El trasplante de páncreas, que es excepcional, hay solamente un centro aquí en Chile donde lo hacen, que es en Santiago, se hace para tratamiento de la diabetes muy descompensada y generalmente lo hacen a pacientes que son diabéticos descompensados y enfermos renales crónicos y se hace un trasplante simultáneo de riñón-páncreas. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos los órganos? Puede ser de un donante fallecido o puede ser de un donante vivo. Obviamente, al donante vivo no le podemos sacar todos los órganos por obvias razones. Ahora bien, ¿qué es un donante fallecido? Un donante fallecido es una persona la cual dona sus órganos. Esto, obviamente, el órgano proviene de una paciente que si bien está muerto desde el punto de vista legal porque tiene muerte cerebral o encefálica, pero bajo intubación, medicamentos y todo, sigue sobreviviendo o funcionando. En Chile, el procuramiento, que consiste en todos los procedimientos desde que el paciente fallece hasta que se trasplanta, es lo que se encarga de ver qué pacientes son candidatos, hablar con la familia, ver si la familia acepta y obviamente hacer la cirugía y todo. En cambio, el donante vivo es un donante que obviamente lo importante de este es que no tenemos que dañar a esa persona que está donando un órgano. Por consiguiente, tiene que ser una persona sana, con un órgano sano y no podemos someterlo a un riesgo injustificado. Un donante vivo puede donar un riñón y quedarse con un riñón. Una persona puede vivir tranquilamente toda su vida con un solo riñón. En cambio, no, un donante vivo puede donar es un segmento de su hígado. No le podemos sacar todo su hígado porque obviamente quedaría peor que probablemente el que estamos trasplantando. La donación tiene que ser voluntaria, tiene que ser informada.
no puede haber coerción sin beneficio económico y con una evaluación médica y psicológica previa. Y siempre y cuando los riesgos del paciente que va a donar sean riesgos aceptables, ¿ya? En la legislación chilena no puede haber ningún tipo de compensación económica por esto. En otros países incluso se venden de forma legal o ilegal órganos. Eso no existe, por lo menos en nuestra legislación, afortunadamente. Ya. Ahora bien, el tiempo es órgano. Una vez que se extrae el órgano del cuerpo, empieza la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Que no le llega oxígeno y se empieza a morir el tejido. ¿Ya? Para esto se realizan una serie de procesos para preservar más tiempo el órgano que no caben al caso en las generalidades. Lo importante y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que dependiendo del órgano es el tiempo máximo de isquemia que puede tener. El páncreas solo soporta de 6 a 8 horas de isquemia y el hígado 12. Son unos órganos que hay que hacer un trasplante prácticamente ya coordinado cuando se saca, versus los riñones, que los riñones son un órgano muy noble que aguanta hasta 24 horas de isquemia, pudiendo trasladarse un riñón desde Arica hasta Punta Arenas en ese tiempo y poder hacer un trasplante al paciente. Cuanto menor sea la lesión isquémica y el tiempo desde que se extrae hasta que se trasplanta, en teoría mejor va a evolucionar ese injerto. Bueno, la legislación chilena, la Coordinación Nacional de Procuramiento de Trasplante y Tejidos del MinSal es la que coordina las políticas y el Instituto de Salud Pública es la que hace las regulaciones de listas de espera, ve la compatibilidad de los pacientes y hace la asignación de los órganos. En la normativa chilena establece que todo mayor de edad es donante a menos que en vida haya dicho que no quería ser donante y haya llevado eso a una notaría y hacer ese trámite eh, por escrito. Ahora bien, en la práctica siempre se le pregunta a la familia del fallecido si acepta la donación de órganos de su familiar o no. Bueno, esta es una lámina resumen de todo lo que acabamos de hablar. Y ya, muchas gracias. Esto más que todo es importante que lo sepan, que lo piensen, que lo consideren. Ser donante es un acto muy noble. Si Dios no lo quiera, alguno de ustedes o algún familiar llega a tener muerte encefálica o todo, probablemente le va a hablar para ver si quiere ser esa persona, donar los órganos de su familiar. Es algo que normalmente uno no lo piensa hasta que le toca el momento, pero es algo que, como les comento, es muy noble porque una donación de órganos puede cambiarle la vida a muchas personas. Yo soy cirujano de trasplante, yo soy uno de los 3 cirujanos de trasplante de la región y también, bueno, los 3 que trasplantamos somos los mismos 3 que procuramos. Y normalmente a la fecha llevamos 19 en esta región no se trasplanta hígado todavía, solamente trasplantamos riñón. Llevamos 19 trasplantes renales, de los cuales han sido eh, 8 de donante vivo y todos los demás de donante cadáver. O sea que es algo que se realiza y es algo que se realiza en esta región. No es para pensar que solamente se hace en Santiago. Y eso más que todo para su conocimiento sobre el trasplante. ¿Dudas, preguntas? No, ¿No? profe. Ya. Bueno, esas serían las clases del día de hoy. Así que espero que les haya servido para algo. Yo en un rato les envío las presentaciones a Kiara y ella se las puede hacer llegar. No hay problema. ¿Ya? Bueno, y eso. Nos vemos el lunes. Yo voy a ver mi agenda y les coordino si la clase va a ser presencial o a distancia el día lunes. Y ahí quedamos. Bueno, sin ninguna otra duda ni nada, me despido. Hasta luego, que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Ya, gracias. Chao.